Licenciada y compañeros. Hoy les presentamos el tema Derechos de la Cultura. Los integrantes son Castellón Fernández Laura, Claros Vallejo Seila Belén, Chávez Aquino Raúl, Miranda Patiño Arlet, Torrico Arce Ani Karen. Continuando con el tema, introducción. Los derechos culturales son derechos relacionados con el arte y la cultura, entendidos en una amplia dimensión. Son derechos promovidos para garantizar que las personas y las comunidades tengan acceso a la cultura y puedan participar en aquella que sea de su elección. Mi nombre es Anito Rico Arce. Voy a continuar con la exposición. Derechos a la cultura. Se divide en los derechos culturales y derechos de los pueblos indígenas. Los derechos culturales suelen calificarse de categoría subdesarrollada de derechos humanos en comparación en otras categorías, ya sean de derechos civiles, políticos, económicos y sociales. Los derechos culturales son los menos desarrollados por lo que atañe a su alcance, contenido jurídico, la posibilidad de hacerlos respetar en realidad. Necesitan más de eludicación, clasificación y fortalecimiento. La palabra desarrollo sugiere en cambio el proceso de creación de nuevos derechos, punto de vista que puede ser cuestionado ya que la lista existente de derechos culturales es relativamente exhaustiva. Así el problema se vincula más a la circunstancia de que estos derechos son descuidados o subestimados. Ese descuido puede advertirse en el hecho de que si bien la conformidad con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los derechos culturales suelen enumerarse juntamente con los derechos económicos y sociales y reciben menos atención y son completamente olvidados. Para poder rectificar esta situación, se han adoptado directrices detalladas acerca del derecho de toda persona a participar en la vida cultural, disfrutar de los beneficios del proceso científico y beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que son resultantes de toda producción científica, literaria o artística. El alcance de los derechos culturales depende también de la comprensión del término cultura. Al no existir una definición vinculante, cultura puede extenderse de diversas maneras, como ser actividades creativas, artísticas o científicas, o también como actividades humanas que pueden ser los valores, conocimientos y prácticas. La adopción de la definición más amplia de cultura significa que los derechos culturales abarcan también el derecho a la educación y el derecho a la información. Rocati en 1999 menciona que los derechos culturales abarca lo siguiente: derecho a la existencia. Es necesario asegurar la existencia física en sus miembros contra cualquier intento que trate de destruirla mediante el interminio masivo de sus integrantes. El derecho a la no discriminación, no solo incorporado la protección de la igualdad formal, sino también la prohibición efectiva de un trato desigual, y el derecho a la preservación de la identidad cultural. Este incluye el derecho a ser diferente. Este derecho lo conforma un abanico de derechos y libertades específicas que varían de grupo a grupo y que van desde lo más religioso o lingüístico hasta la organización social. Y por último, el derecho a la autodeterminación, en el cual debe considerarse su historia, su ubicación territorial, su identidad y sus costumbres. Mi nombre es Seila Belén Claros Vallejos y voy a continuar con la exposición. Lista de derechos culturales contenidos en los instrumentos universales de derechos humanos. El primer instrumento aprobado por las Naciones Unidas en el que se enumeran algunos de los derechos culturales es la Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea General el 10 de diciembre de 1948. El paso siguiente en el desarrollo del concepto de derechos culturales sería en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en que su artículo 15 dispone lo siguiente. Los Estados partes en el presente pacto reconocen derecho a toda persona a participar en la vida cultural, a gozar de los beneficios del proceso científico y de sus aplicaciones, a beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por la razón de las producciones científicas, literarias o artículos de que sea autora.
Vale la pena hacer ver que los derechos culturales corresponden a todos los seres humanos y no de forma exclusiva a los pueblos indígenas, como muchas personas consideren, incluso como veremos más adelante, en muchos aspectos incluidos en los textos sobre los derechos de los indígenas se pueden y deben comprender como derechos de todos los pueblos a tomar sus propias decisiones en aspectos culturales. Derechos de los pueblos indígenas, tradicionalmente relegados al desprecio y la marginación, explotados e ignorados por los grupos dominantes y las sociedades nacionales, los pueblos indígenas han resurgido en años recientes como los nuevos actores sociales y políticos en numerosos países como en el escenario internacional. Los derechos de los pueblos indígenas tienen una relación muy cercana con los derechos culturales, aunque tienen un carácter y objetivos y alcances particulares. Estos derechos son provechosos colectivos. Por otro lado, si bien el aspecto cultural es importante, no es la única dimensión de los derechos específicos de los pueblos. A continuación vamos a presentar algunas referencias de instrumentos jurídicos internacionales que aluden a aspectos relacionados con los derechos específicos de los pueblos indígenas. Licenciada, compañeros, muy buenos días. Mi nombre es Erles Miranda Patiño. Continuando con la exposición, según la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial y el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, sus siglas CRD, la discriminación es toda distinción, exclusión, restricción y preferencia basada en motivos de raza, color, linaje o origen nacional o étnico, que tenga por objeto anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos humanos y liberales fundamentales. Es deber de los Estados partes hacer velar por los derechos de los grupos minoritarios, también protegerlos de toda forma de discriminación. Declaración sobre la raza y los prejuicios raciales. La Convención también dispone que la cultura y la educación proporcionan a los hombres y a las mujeres afirmar que nacen iguales en dignidad y derechos. Al mismo tiempo, reconocen los derechos de todos los grupos humanos. Al momento de nacer, nosotros ya pertenecemos a un grupo étnico, por tanto tenemos una identidad cultural. Estas no nos las pueden quitar. Declaración sobre los derechos de las personas pertenecientes a grupos minoritarios, nacionales, étnicas, religiosas o lingüísticas. Dicta también en la Convención que los Estados partes tienen el deber de proteger los derechos la identidad nacional, étnica, cultural, religiosa y lingüística de estos grupos pequeños. En el caso de Bolivia tenemos 36 etnias reconocidas en la Constitución Política del Estado. Sin embargo, solo algunas están vivas, ¿no? Pero el derecho va para todas ellas. El convenio número 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre los pueblos indígenas y tribales en países independientes menciona que los Estados partes deberán reconocer y proteger los valores y prácticas sociales, culturales, religiosos y espirituales propios de esos pueblos y tomarse en consideración la índole de los problemas que se le plantean tanto colectivas como individuales y respetarse la integridad de los valores, prácticas e instituciones de los mismos. Nuevamente, ¿no? Es importante que los Estados partes velen por estos derechos y las prácticas de estos grupos, porque son de vital importancia y parte de la identidad cultural de ellos. Voy a continuar con el tema de los derechos de la cultura. Para concluir este recorrido por la cultura y sus distintos componentes, presentamos lo relativo de los derechos culturales y los derechos de los pueblos indígenas. Los derechos culturales suelen identificarse de la categoría subdesarrollada de los derechos humanos. En comparación con otras categorías, los demás derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales, son los menos desarrollados, ¿no? Estos destacados parten del presente pacto
pacto reconoce el derecho de toda la persona a participar en una vida cultural, gozar de los beneficios del progreso científico y sus ampliaciones, beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que los correspondan, por razones de las producciones científicas, literarias y artísticas que sean autoras, ¿no? Los indígenas siempre han tratado de beneficiarse del progreso científico. Pero los derechos de los pueblos indígenas. Los derechos de los pueblos indígenas tienen una relación muy cercana con los derechos culturales, aunque tienen caracteres objetivos y alcance particulares. En estos derechos son esencialmente colectivos. Por otro lado, es aspecto cultural e importante no sea única y dimensión de los derechos específicos de los pueblos, ¿no? También practicaban el valor, ¿no? El valor y el respeto. Por ejemplo, en el valor del respeto se beneficia con la persona como un valor, se trata, ¿no? Para la persona que se le recompense que conoce ser humano, merece el trato propio de sus condiciones. El respeto se supone que dotar a toda relación personal de una norma objetiva que implica la intención de donar la sensibilidad de la persona u otra persona con quien se está tratando, ¿no? O sea, se trataba a las personas, ¿no? Como merecían que se les trate con respeto. Por ejemplo, aquí vamos a conocer el respeto. Traten a los demás como quieren que les traten. Sean cortés educando, escuchen lo que otros tengan que decir. No insulten a la gente que no se burle de ellos, ni les pongan apodos, ¿no? Nunca hay que insultar a una persona, ni nunca hay que poner los apodos. No lo mientan ni abusen a los demás. No juzguen a la gente antes de conocerlo. Gracias, va a continuar mi compañera. El prejuicio es un irrespeto. ¿Cómo superarlo? No juzgue a la gente, conózcalos primero como individuos antes de decir si les cae bien o mal. Defiende a las personas que están siendo tratadas con prejuicio. No se deje llevar por la multitud cuando la gente es injusta con alguien más. Aprenda sobre otras culturas, países y gente. La vivencia del valor y respeto y su promoción de forma intencional a nivel educativo es una condición indispensable para lograr sociedades más democráticas.